Saludos compañeros, vamos a dar inicio a la sesión 2 del curso de Física 2. Como tema en esta sesión vamos a tener a la hidrostática. La hidrostática es la parte de la mecánica clásica de Newton que estudia fenómenos asociados a los fluidos en reposo. Fluido es una sustancia que se forma continuamente bajo la acción de esfuerzos cortantes por pequeña que sea. Esa fórmula, que es la ecuación de Newton para fluidos incompresibles, la podemos observar acá, que nos da de notar lo siguiente. El esfuerzo cortante va a ser igual a la letra griega, que va a ser igual al coeficiente de viscosidad, multiplicada por el diferencial de U, con respecto a Y, que es el diferencial de la velocidad. Densidad, representada por la letra griega ρ, representa la cantidad de masa en unidad de volumen. Es decir, la densidad va a ser igual a la masa entre volumen. Unidades, en el sistema internacional tenemos como unidades a los kilogramos entre metros cúbicos y en el sistema inglés gravitatorios a los Joule entre pie cúbico. Un ejemplo clásico sería la densidad del agua, que va a ser igual a 1000 kilogramos por metros cúbicos. Peso específico, que viene a ser representada por la letra griega gamma, es el peso de sustancia contenida por unidad de volumen. El peso específico va a ser igual al peso entre volumen. El peso sabemos que es igual a una masa por la gravedad, por lo que nuestro peso específico también va a ser igual a masa por gravedad entre volumen. Y si vemos, tenemos masa entre volumen, que viene a ser la densidad. Entonces el peso específico va a ser igual a la densidad por la gravedad. En unidades tenemos en el sistema internacional a los newtons por metros cúbicos y en el sistema inglés gravitatorio a la libra-fuerza por pie cúbico. Un ejemplo sería el peso específico del agua, que va a ser igual a 9810 newtons por metros cúbicos. La densidad relativa, representada como un S sub G o simplemente S, también llamada gravedad específica. La densidad relativa es el resultado de dividir la densidad de cierta sustancia X entre la densidad del agua, o también el peso específico de dicha sustancia X entre el peso específico del agua. Recordar que la densidad relativa es una unidad adimensional. Ejemplo, cierta sustancia tiene una densidad relativa igual a 0.8. ¿Cuál es su densidad? Lo único que haríamos es reemplazar esa fórmula, que sería igual a 0.8 igual a densidad de dicha sustancia entre 1000. Luego de su operación correspondiente vamos a tener la densidad de dicha sustancia, que va a ser igual a 800 kilogramos por metros cúbicos. Presión, que viene a ser representada por la letra P. Recordar que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido experimenta una sensación de compresión. Como se puede observar en la figura, este cuerpo está dentro de un líquido. Y se observa que a su alrededor actúan diversas fuerzas. Si tomamos una pequeña porción de este cuerpo, de área igual a diferencial de A, que actúa una fuerza perpendicular a diferencial de F, vamos a obtener lo siguiente. Que la presión va a ser igual a diferencial de F entre diferencial del área, que luego de integrar vamos a obtener lo siguiente. La presión va a ser igual a la fuerza entre el área. Ecuación general de hidrostática. Tenemos un cuerpo sumergido de altura diferencial de Z, de una masa diferencial de M y de un área diferencial de A. Como podemos observar, está sumergido a una altura Z, y en este cuerpo actúan tres fuerzas. P, que es la presión por el diferencial del área, diferencial de masa por la gravedad, y en sentido contrario, P más diferencial de P por el diferencial de área. Si sumamos las fuerzas verticales, por la condición de estática, vamos a saber que todo eso es igual a cero. Entonces, reemplazando vamos a obtener lo siguiente. Que luego de una serie de operaciones, vamos a llegar al diferencial de P, que va a ser igual a la densidad por la gravedad por el diferencial de Z. Como sabemos, la densidad por la gravedad nos da nuestro peso específico, por lo cual nuestra fórmula quedaría de la siguiente manera. Y luego de integrar, vamos a obtener lo siguiente. Que P, que es la presión, va a ser igual a la presión atmosférica más el peso específico por Z, que es la altura. Recordar que la presión atmosférica es la presión que ejerce el ambiente.
paradoja hidrostática o la teoría de los vasos comunicantes. Si nosotros tenemos un mismo líquido, como se puede observar acá, y tenemos los puntos A, B, C y D, que ambos están a la misma altura, a una altura h. Vamos a obtener que la presión en estos 4 puntos van a ser iguales. Por ende, que si trazamos esta recta, esa recta va a ser llamada la recta isóbara. ¿Qué nos quiere decir eso? Que todos los puntos que pertenecen a dicha recta van a tener la misma presión. Es decir, peso específico del líquido por la altura a la que están sumergidos va a ser igual a la presión en A, igual a la presión en B, igual a la presión en C e igual a la presión en D. Experimento de Torricelli. Torricelli, para hacer este experimento, hizo uso del mercurio, como pueden observar. Entonces, ¿qué hizo él? Analizó el fondo del recipiente. Y en el fondo del recipiente vamos a obtener lo siguiente, que la presión en el fondo va a ser igual a la presión atmosférica, que es la presión del ambiente, más el peso específico del mercurio por esta altura 1. Eso también va a ser equivalente a la presión que ejerce este vapor más el peso específico del mercurio por un H2. Luego de operar, vamos a obtener lo siguiente, que la presión atmosférica va a ser igual a la presión del vapor más el peso específico por la diferencia de H2 y H1. Pero como el vapor no ejerce ninguna presión, va a ser igual a 0. Entonces nos quedaría que la presión atmosférica va a ser igual al peso específico del mercurio por la altura. Por lo que, al reemplazar el peso específico, vamos a obtener que la densidad del mercurio por la gravedad por la altura va a ser igual a la presión atmosférica. Luego de reemplazar, vamos a obtener lo siguiente, que la presión atmosférica va a ser igual a 101.396.16 kilogramos por metro cuadrado. Eso va a ser equivalente a una atmósfera. Luego, reemplazando en otros sistemas de unidades, vamos a obtener lo siguiente, que 101.292.8 newtons por metro cuadrado es el equivalente a la presión atmosférica. Que eso, la presión atmosférica también va a ser equivalente a 160 milímetros de mercurio. El principio de Pascal. El principio de Pascal siempre es bueno mencionarlo. Nos dice que toda presión ejercida en un punto de un fluido, en reposo encerrado de un recipiente, se transmite íntegramente a todas y cada uno de los puntos del fluido y las paredes del recipiente. El principio de Arquímedes, o mejor dicho, la fuerza de empuje. Tenemos un cuerpo sumergido totalmente de altura h, donde podemos ver que esta altura es h sub s y esta otra altura es h sub i. Vemos que actúan 3 fuerzas, que es un F sub S, un E y un F sub I. Al aplicar nuestras ecuaciones de equilibrio vamos a obtener lo siguiente, que F sub I menos F sub S más E es igual a 0. Luego de reemplazar, vamos a obtener lo siguiente. Entonces, como nos interesa ya del valor de E, vamos a pasar estos dos miembros al otro lado, por lo cual vamos a obtener el peso específico por el área por la diferencia de estas alturas, que va a ser igual a la altura de nuestro cuerpo sumergido. Por ende, la fuerza de empuje va a ser igual al peso específico del líquido por el área por su altura. Mejor dicho, peso específico del líquido por el volumen sumergido. La fuerza de presión. En fuerza de presión se nos presentan 3 casos. En el primer caso vemos un cuerpo sumergido a una altura h de área A. Este cuerpo tiene una presión de fuerza entre área. Es decir, la fuerza va a ser igual a la presión por el área.
que reemplazando la presión vamos a obtener lo siguiente. El peso específico del líquido por la altura por el área. Y eso va a ser igual a nuestra fuerza de presión. También tenemos, en un segundo caso, la fuerza de presión para diques. Aquí sí tenemos que hacer uso del cálculo diferencial. Como podemos observar, tenemos un diferencial de F igual a la presión por un diferencial de área. Pero como vemos, esta presión se puede reemplazar de la siguiente manera, como el peso específico por la diferencia de estos H's, debido a que estamos analizando esta pequeña sección, donde también el diferencial del área se puede descomponer de la siguiente manera, como A por el diferencial de Y. Luego, sometiendo a integral, vamos a obtener lo siguiente, que resolviendo la integral vamos a obtener que F va a ser igual al peso específico por A, que viene a ser el ancho, por H por Y menos Y al cuadrado entre 2, todo es evaluando de 0 a H. Que evaluando vamos a obtener lo siguiente, y resolviendo vamos a obtener la fuerza que actúa en el dique, que va a ser igual al peso específico del líquido por A por H al cuadrado entre 2. Ahora tenemos esta fuerza que actúa sobre una superficie inclinada. Entonces, como podemos ver acá, aquí solo vemos una línea, pero si nosotros analizamos, vamos a obtener lo siguiente, que esta línea va a tener un espesor de B, que en este perfil inicial no se puede ver, pero si lo analizamos de esta manera se puede observar. Entonces, analizando el centro de gravedad de esta figura, vemos que actúan fuerzas. Entonces, la fuerza actúa a una cierta altura, que es H sub C, por lo que la fuerza va a ser igual a la densidad del líquido por este H sub C, por el área. Entonces, reemplazando, ¿qué obtenemos? El peso específico se mantiene, pero el problema radica en el H sub C. Nosotros podemos observar la distancia desde este punto hasta este punto es A, pero nosotros estamos analizando el punto medio, por lo que la distancia va a ser igual a A medios. Y el ángulo θ que vemos acá va a ser de mucha utilidad, porque con ello vamos a relacionar A medios con H sub C. Por lo que H sub C va a ser igual a A medios por el seno de θ, multiplicado por el área, que el área viene a ser A por B. Por lo tanto, nuestra fuerza va a ser igual a peso específico por A al cuadrado por B por el seno de θ entre 2. Y bueno, eso ha sido todo. Espero les haya gustado el video. No olviden de darle like y suscribirse al canal. Muchas gracias.